Continuamos platicando con el doctor Carlos Miyazaki. Y la pregunta, doctor, ¿por qué actualmente se ha disparado tanto la diabetes? Lo que ha sucedido son los cambios en los hábitos de alimentación, el contenido de la alimentación desde hace aproximadamente 60 años. Un grupo de investigadores dirigido por un famoso investigador de apellido Case en los Estados Unidos hicieron estudios en 22 países para correlacionar qué era lo que causaba más muertes, si las grasas o los azúcares, ¿no? En 16 de esos 22 países el resultado, la conclusión es que eran los azúcares, y en 6 países sí, resultó que eran las grasas, sin hacer ninguna distinción entre grasas de un tipo no saludables a las saludables, ¿no? El problema está en que esa información fue manipulada, y entonces se escondieron los resultados de los 16 países donde la causa de muertes era el azúcar, y se declaró la grasa como la causa de la mortandad. Nosotros dejamos de comer grasa. Y entonces nuestros padres y abuelos que consumían carne de puerco, ¿Tan buena? empezaron, ¿verdad? O sea que empezó la sociedad a consumir aceites vegetales, o sea que detrás de esa orientación, detrás de esa investigación estuvieron, sí, los fabricantes de aceites vegetales. ¿Cómo lo manipulan, verdad? Sí. Al mismo tiempo, Los intereses. sí, al mismo tiempo que se dio esa situación de la introducción de aceites vegetales, sí, aparece la pravastatina, ¿verdad?, como regulador de las grasas en la sangre. Pues sí. Y entonces hubo una alianza farmacéutica con los fabricantes de alimentos, ¿verdad? Y entonces esa información se metió, ¿verdad?, a todas las revistas científicas, a las escuelas de medicina, y de manera, digamos, incorrecta, fue introducido ese conocimiento como una verdad absoluta. Ajá. ¿Sí? Para los profesionales de la salud formados en el mundo. Qué bárbaro. ¿No? Y a consecuencia de eso, bueno, lo que sucedía es que había que, digamos, desarrollar la industria, pues hacer crecer el capital, y bueno, se fueron por ahí. Igualmente, pues ahí estaba la beta, entre más enfermos, ¿sí? O sea, más medicamentos. No se nos olvide que la industria farmacéutica es de las más poderosas en el mundo. Incluso, ¿verdad?, pues es la que le da financiamiento a los organismos oficiales internacionales, incluyendo la OMS, ¿no? Y entonces, pues, la cosa es que la alimentación se ha degenerado tanto que ahorita casi no hay producto del supermercado que no traiga aceites vegetales. Y el problema con los aceites vegetales procesados, sí, es que se transforman en azúcares, ¿no? Y no solamente se transforman en azúcares, sino que, o sea, generan, digamos, generan una vía de, digamos, de formación o de creación de energía, ¿sí?, que es cancerígena. Oiga, doctor, entonces como guisaban nuestros abuelitos con la manteca de cerdo, esa es mejor. Perfecto. Ay, comadre. ¿Ves? ¿Por qué? Sí, comadre. Porque las mantecas, las grasas animales, no se hacen ¿Hay que azúcar. comprar manteca? Y se ha comprobado que el azúcar, pues es la principal causa, o sea, el tener exceso de azúcar en el cuerpo es la principal causa de creación de que célula cancerígena. Sí. ¿No? Ahora, Así es. otra cosa, que con el uso de las prevastatinas y sus derivados, sí, el cerebro de los humanos se está secando. Válgame, ¿Por qué? Valeria. Porque la grasa saludable, la grasa,
es el combustible principal del cerebro. Y entonces por esa razón también sí, se ha incrementado de manera importante los niveles de enfermedades neurológicas, demencia, Parkinson y Alzheimer. Fíjate. ¿No? Entonces eso es lo que está detrás. Y entonces vemos como, por ejemplo, en el caso de los epilépticos, hace 100 años el tratamiento ideal era la alimentación y así es como controlaban la epilepsia. Apareció algún medicamento, ¿sí? para los ataques y entonces empezó, se presentó la facilidad de poder usar con una pastillita y controlar, ¿sí? los ataques epilépticos. ¿No? Pero con con toda la contaminación ambiental, el uso de químicos, cada vez hubo más resistencia al uso de los diferentes fármacos que controlaban los ataques epilépticos. Ahorita eso es una realidad. Entonces ahorita las investigaciones van orientadas de vuelta a utilizar alimentación para curar la epilepsia. Yo leí sobre la tuberculosis que también era la alimentación y el consumo de proteína animal era el que ayudaba mucho a curar la tuberculosis. En aquella época yo estaba leyendo y algunos test naturales para la tos nada más, sí. pero no utilizaban ningún otro medicamento y sanaban. Bueno, pero quizás nos estamos saliendo, ¿no? En realidad, pero es lo que que yo tan quería interesante exponer, lo que está diciendo de veras que no sabíamos. Sí, lo que quería enfocarme básicamente es en lo que es el padecimiento de 2/3 de la humanidad. 1/3 de la humanidad que ya es diabética, ¿sí? Y otro tercio que está en camino a hacerlo. ¿Por qué? Ay, Por sí, el Dios. consumo de alimentos cada vez más procesados, y ahí se incluyen no solamente los aceites vegetales ahora, sino pues casi no hay si se refiere a lácteos, todos los lácteos, ¿verdad? Lo que consuma de lácteos va a tener un tipo de azúcares. Los quesos le están poniendo azúcar. Los chicharrones de la calle en Mazatlán, me fui para atrás cuando descubrí hace 3 años que todos los chicharroneros de Mazatlán le ponen ingredientes que tienen azúcar a los chicharrones de la calle. Las viejas esas que le llamamos, esas. No, los chicharrones de perol, Lo que están haciendo de los la chicharrones, cacerola, las de los carnitas. sí, ¿Por qué? ¿Qué le ponen? le ponen Pepsi Cola, Coca-Cola, pero sobre todo leche clavel. Ay, ¿por qué hacen eso? Bueno, Para mejorar el sabor, me imagino, No, ¿verdad? lo que pasa es que, o sea, O para dorarse. tiene, digamos, azúcares que son adictivos, entonces uno come uno y Ay, pues sí. Ahora sí le que dan no ganas de puedes- seguir que no puedes comiendo, comer ¿no? solo una, dicen. Entonces ahí está el asunto. Muy O sea, mal, muy mal. o sea, venden más chicharrones así. Así es. Con decirles que me he topado en últimas fechas que el menudo le están poniendo los menuderos polvos para hacer caldo de res, tipo Nor Suiza, ¿sí? Oiga, doctor, entonces la medicina, la que usted, bueno, yo he sabido que usted dentro de su práctica médica, pues ha curado a mucha gente que su diabetes estaba ya al tope, ¿no? Su tratamiento es en base a la alimentación. ¿Quiero entenderlo? Sí, así es en base a la alimentación, no absolutamente, pero podemos decir de que contribuye en un 50 o 60% la alimentación en la resolución del problema. O sea que sin alimentación, por más que hagamos, no vamos a obtener pero resultados no usa la tan alopatía, favorables. ¿o sí? ¿Perdón? ¿Usa la alopatía usted? Sí, claro, yo sigo usando, pero No no conjuga. en el padecimiento diabetes. Ah, ok. O sea, yo básicamente en lo que uso, bueno, yo uso
porque mi formación es de médico de hospital. Sí. O sea, si ustedes han visto ahí mi historial, Sí. pues tengo más de 20 años o 30 años casi de experiencia hospitalaria. O sea, yo vengo de los hospitales, yo no soy un médico naturista. Ajá. Sin embargo, mis conclusiones, mi sentido común me ha llevado a alejarme de los hospitales y acercarme a la naturaleza. Así es. Sí, La esa madre es la naturaleza. Es la conclusión, porque en la naturaleza están las opciones de trata. Sí, o sea, los alimentos en ese sentido, entre más naturales, entre menos procesados, Mejor. Así sí, es. más saludables. Sí, cuesta porque pues el medio ambiente está cada vez más contaminado. Los granos simplemente. Ujú. Maíz. En el caso del maíz, bueno, hablamos de maíz, pero ya ni siquiera maíz comemos. Las tortillas que comemos, 50% es harina de trigo. Desde hace 8 años, cuando subió el precio del maíz, sí, aquí en el norte del estado, y entonces hubo un acuerdo entre la empresa privada y el gobierno, y entonces para no subir el precio de la tortilla, entonces le metieron harina que era más barata. Y entonces eso empezó a hinchar a la gente Sí, y claro, a Claro, hacer claro. diabéticos, Con razón. ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, ya no se diga las tostadas disque horneadas, Ah, esas que me las como horneadas porque no engordan, seguro. ¿verdad? Pero tienen aceite. Sí, o sea, la cuestión es que hay Uno lo tiene que hacer. hay que buscar, así es. Definitivo. Entre más coma uno en la calle, más problemas va a tener. Ah, no, sí, pero, Ya, pero entonces- de hecho, pues yo en la casa, pues tengo que comprar. Buscar la opción, o sea, tenemos que educarnos en ese Exacto. sentido, pues, ¿sí? Qué barbaridad. Entonces no vamos a poder lograr quizá al 100%, ¿verdad? Comer saludable, pero pues un porcentaje que logremos hacerlo, pues nos va a ayudar enormemente para prevenir múltiples padecimientos, ¿no? Doctor, yo tengo aquí un testimonio de una persona que creo que usted curó. Vamos a escucharlo, sí, para que luego nos platiquen sobre él. Pues ahí cuando se habla, ¿eh? Te digo que cuando quiere uno. Ay, espérame. Mi nombre es Rafael Osuna Vázquez, trabajo para el Poder Judicial en la zona sur. Hace unos meses resulté con el azúcar alta. Yo llegué aquí a Vivo Más por recomendaciones de una tía. Al principio pensé que iba a ser un poco difícil, pero gracias a Dios el doctor me apoyó mucho. Siguiendo sus indicaciones a la fecha, me he sentido mucho mejor. Se me dan muchos padecimientos que tengo. Dolores de cabeza, la vista borrosa, tenía la vista borrosa. Y en sí traía una depresión muy grande, ¿no? Una depresión muy grande porque al saber que uno tiene esa enfermedad le da para abajo en cierto momento. El doctor aquí, haciendo uso de todos sus conocimientos, me apoyó tanto en lo profesional como emocional, se puede decir, dándome unas terapias ahí Ajá. para controlar un poco el estrés, y eso también ha ayudado a que baje un poco mis niveles. Pues ahí está, doctor, hasta de psicólogo es. Bueno, mire, no precisamente, ¿no? Pero hay, en este caso, por ejemplo, de esta persona, Sí. Rafael, Y luego Pues- fue reciente, ¿no? Lo de él. sí, es un trabajador, digamos, del Estado, con movilidad. Por eso, o sea, mi reconocimiento, ¿verdad? Por el esfuerzo que hizo, Sí. porque él tenía que probablemente un día comer en Escuinapa, Ujú. otro día comer en el Rosario, Ujú. Tenía otro una día comer en disciplina. San Ignacio, otro día comer en la Cruz. O sea, así es su trabajo. Y Claro. entonces, ¿cómo comiendo en la calle poder controlar su padecimiento y lograr los resultados que obtuvo? Ujú. O sea, él es el mejor ejemplo de que se puede, Claro. ¿verdad? A pesar de la movilidad, no comiendo en su casa. Ujú. ¿No? Buscó las opciones, ¿verdad? Las cocinas, habló con la gente donde comía,
llevaba su mantequita de puerco, llevaba su aceite de coco, ¿verdad? O si quería algo, llevaba la mantequilla, que son alimentos que no le causan ningún problema, ¿no? Y entonces así es como logró superar esa problemática, ¿sí? Entonces ese es el caso ahí de Rafael, ¿no? Sí. Entonces hay algunos otros casos. Bueno, el caso de él, por ejemplo, es un diabético tipo 2 que adquirió en los últimos años, en las últimas décadas, el padecimiento, ¿no? No es el caso de muchos otros que tienen lo que se llama diabetes tipo 1, que se supone teóricamente que es incurable, pero que, o sea, yo ya comprobé que no es así. Aun cuando haya fallas en la producción de insulina en el páncreas, ¿sí? O sea, es posible, digamos, no solamente el control, sino en muchos casos la cura. O sea, entonces, se revierte el se daño. Puede revertir, claro, toda vez que, o sea, que ahí es cosa de tipificar exactamente el nivel de daño que tengan las células productoras de insulina en el páncreas, y entonces hacer, dar las terapias adecuadas. En cuanto, ahí sí hay que usar alguna medicina natural, hay que usar vitaminas, minerales, que contribuyan precisamente a la regeneración celular. No importa cuántos años hayan tenido con la diabetes, también puede atenderlos. Sí, claro que sí. Mire, aquí quizás lo más impresionante de mi carrera en el tratamiento de enfermos ha sido el tratamiento que he tenido con algunos diabéticos juveniles. ¿Qué le parece si vamos a un corte y nos platica de regreso sobre esto? Claro. ¿Sí?